entre las cosas más inquietantes, estamos hablando con el diputado Alberto Rossi. Agustín. Agustín, bueno, te cambian por No Alberto. importa. De vez en cuando vale la pena cambiar. Es el fantasma que vino. El fantasma. Hay un fantasma dando vuelta Sí, hoy. se lo nota detrás tuyo, ¿viste? No tiene visualización. Los fantasmas, la gracia que Y sea bueno, fantasma. pero por ahí viste que dejan la estela. Dice que era el fantasma de Néstor, lo que andaba molestando por acá, que estaba presente cuando estaba Alberto Fernández. Entre las objeciones más grandes que hay de la oposición, con lo cual hoy a la mañana nosotros hablamos con opositores, oficialistas que venían, decía que en el fondo hay una especie de preparación, que esto no es lo importante lo que pasa ahora, digamos, Sí. porque todo este tiempo, toda esta reforma va a tardar, más allá de que se vote a libro cerrado. De que en realidad hay un proyecto como de preparar el camino para una especie de eternización en el poder. La verdad que la oposición siempre se da de bruces con ese tipo de análisis, porque cuando nosotros hablábamos de la reforma del Consejo de la Magistratura, decían, no se puede reformar el Consejo de la Magistratura si no hay reforma de la Constitución. Entonces, en realidad decían, están hablando de la reforma del Consejo de la Magistratura para plantear la reforma de la Constitución. Y la verdad que hemos planteado una reforma del Consejo de la Magistratura sin necesidad de reforma constitucional. El mecanismo de atribuirle al otro intenciones secundarias o segundas intenciones que no aparecen expresadas en los proyectos a tratar, en los proyectos de ley, es un mecanismo que nos termina haciendo discutir o debatir sobre lo que no está en discusión, digamos. Entonces, lo importante sería, bueno, ¿qué queremos? Un Consejo de la Magistratura en donde los abogados, los jueces y los académicos, en lugar de ser electos por el conjunto del pueblo, sean elegidos exclusivamente por los abogados, por los jueces y por los académicos. Esta decisión de que el abogado, el juez, el académico que quiera ser miembro, consejero del Consejo de la Magistratura, tenga que exponerse ante una elección, tenga que decir, mire, yo la verdad, y que dicté tal sentencia, escribí tal libro, este otro libro, estas son mis opiniones, mi patrimonio es este, eso está bueno. Es intrínseco. Todo lo que sea información es bueno. Eso está a mí prefiero que me lo designen así y no que me digan, bueno, va fulano del Consejo de la Magistratura. Intrínsecamente eso mejora sustancialmente la propuesta democrática, digamos, ¿no? A mí me parece que en realidad la oposición, como ha hecho en otras oportunidades, termina haciendo dificultoso el debate, digamos, ¿no? Estigmatiza, dice, se quieren... Pero sería inconstitucional sería eso de modificar el sistema de elección del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo va a ser inconstitucional? ¿Por qué va a ser inconstitucional si la única... Pero está previsto en la Constitución. No, la Constitución le mandó al Congreso a hacer una ley para que esa ley determine cómo se elegía y cómo se conformaba el Consejo de la Magistratura. Nosotros no estamos violando ningún aspecto de constitucionalidad, no vamos a ser tan torpes desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Lo bueno sería que los opositores discutan sobre el fondo del proyecto y los fondos del proyecto son realmente que van en el buen sentido. Tener más transparencia, tener mayor agilidad y tener mayor legitimidad y sacarle los rasgos más corporativos del Poder Judicial, me parece que vamos en el buen sentido. El sentido de las casaciones, de generar, digamos, nuevos fueros de casación en cada uno de los rubros, comercial, ¿tiene como objetivo dificultar el acceso a la Corte? No tiene como objetivo dificultar el acceso a la Corte, como tampoco el fuero penal, la Cámara de Casación en lo penal ha tenido como objetivo dificultar el acceso a la Corte, sino que tiene como objetivo de que la Corte tenga el tiempo y los elementos y todo lo necesario como para que a la Corte le lleguen los casos más importantes. Y no la Corte igual elige, viste que la Corte elige, no agarra todo. Bueno, y que la Corte no tenga, la Presidenta dio los números. Sí, los números eran colosales, 800 casos 800 tiene la contra 90 que ha tenido la Corte de los Estados Unidos, y me parece que nosotros tenemos que ir, al menos nuestra idea, de que la Corte se preserve para aquellos casos en donde tenga que tener una mirada puesta sobre la constitucionalidad de los actos públicos, la constitucionalidad de los hechos que hace el Poder Ejecutivo, que hace el Poder Legislativo, y con las cámaras de casación crear esa instancia intermedia que funciona muy bien como pulmón, que permita resolver una cantidad de cuestiones. Tiene que ver con la agilidad de nuestro Poder Judicial. ¿Vos sos kirchnerista puro?
No sé qué significa la impureza, digamos. Hay algunos puros. Digo, por ejemplo, ¿crees en Cristina Eterna? Sí, creo en Cristina como jefa política. En Cristina Eterna, como dice. Eso, lo de Cristina Eterna, preguntado de esa manera, tiene la reminiscencia. No, tiene la reminiscencia de la reforma de la Constitución, la reelección y demás. Yo tengo una valoración sobre los liderazgos. Yo creo que Cristina, además de ser la presidenta de todos los argentinos, hoy es quien conduce el movimiento nacional y popular en la Argentina, quien lidera el movimiento nacional y popular en la Argentina. Digo algo más, no creo que exista otro liderazgo en la historia argentina contemporánea que haya tenido que superar tantas adversidades. Recordar el 2008, recordar la elección del 2009, recordar la desaparición de Néstor, y a pesar de todo eso, Cristina se sobrepuso y nos llevó a la elección de octubre del año pasado con el 54% de los votos. Ese liderazgo, no decidido por mí ni por los militantes políticos, sino decidido por el conjunto del pueblo argentino, yo no tengo ninguna duda que va a estar presente en las elecciones del 2015, en cualquier lugar que le toque estar a ese liderazgo. Entonces, esta es mi opinión sobre Cristina. ¿Una reforma constitucional para la reelección? Nunca hemos analizado la posibilidad. Porque ella dijo que no va a haber reforma de la Constitución. Nunca nosotros hemos analizado, yo lo he dicho, recorrés mis declaraciones desde el año pasado, digamos, ¿no? Cuando se empezó a hablar de este tema, y siempre dije lo mismo. Yo soy el presidente del bloque del oficialismo y no estoy trabajando en ninguna iniciativa, ni en ningún cajón de mi escritorio, ni en mi mesa de trabajo existe un anteproyecto de reforma de la Constitución. Agustín Rossi es el presidente del bloque de diputados del oficialismo. Cabildo 2114, el lugar donde puede vender oro con total comodidad y con seguridad, porque obviamente es el momento, ya los financistas lo dicen, hay que desprenderse del oro ahora, y gracias a diarioveloz.com, donde esta nota ya está subida, y obviamente podés participar de todos los foros de debate que se van a generar a partir de las declaraciones del diputado Rossi, que resultó ser Agustín y no Alberto, como dije yo, ingeniero y no otra cosa. Ingeniero y no otra cosa, pero bueno, es el fantasma del día. El fantasma, la estela que está ahí atrás. Agustín, gracias. No, gracias por venir. Buenas noches, mañana a las